Viernes 4 de abril de 2026, las bombas estadounidenses habían destruido sistemáticamente las defensas aéreas de Irán. Se suponía que el espacio aéreo estaría libre de amenazas para la tripulación del F-15 y Strike Eagle que sobrevolaba el sur de Irán. Las probabilidades de ser atacados eran estadísticamente nulas. Entonces sucedió lo imposible. El depredador supremo multimillonario fue violentamente derribado del cielo. Fue la primera vez que una aeronave estadounidense fue derribada por fuego enemigo desde la invasión a Irak en 2003. Antes de que el Pentágono pudiera averiguar por qué, un segundo avión cayó, un A-10 Warthog, sobre el Golfo Pérsico. Teherán había activado en secreto un sistema de defensa aérea fantasma. El régimen celebró la baja. Esperaban sacar a una víctima aterrorizada y derrotada de los restos en llamas. Estaban completamente equivocados. El oficial varado estaba a punto de lograr una de las fugas más asombrosas en la historia militar de Estados Unidos. Desde que la guerra comenzó el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel habían lanzado ataques aéreos masivos día tras día. Entre ambos, habían destruido innumerables sitios militares, sistemas de defensa aérea, radares, plataformas de lanzamiento de misiles y otros objetivos de alto valor, paralizando la capacidad de Irán para defenderse y allanando el camino para que los cazas y otras aeronaves surcaran el espacio aéreo del país, sin oposición. Pero de repente, no una, sino dos aeronaves diferentes habían sido derribadas, con funcionarios de Teherán alardeando de un nuevo sistema de defensa aérea avanzado, que según se informa, seguía activo y efectivo, a pesar de las afirmaciones de Estados Unidos en sentido contrario. Mientras las imágenes de los restos del F-15 comenzaban a circular en las redes sociales, los comandantes y agentes de inteligencia estadounidenses entraron en acción. No tenían tiempo que perder. Era absolutamente imperativo que las personas a bordo de esos aviones fueran encontradas y rescatadas lo antes posible. El piloto del A-10 había dirigido su avión averiado hacia Q-8 y fue rescatado ese mismo día, pero la tripulación del F-15 enfrentaba una pesadilla. El oficial de sistemas de armas quedó varado solo en las imponentes montañas del sur de Irán. Estaba sangrando y todo el ejército iraní lo estaba buscando. Poco después de que se difundiera la noticia del F-15 derribado, los funcionarios iraníes instaban al público a ayudar a localizar a los militares estadounidenses desaparecidos. Los presentadores de la televisión estatal ofrecieron recompensas diciendo al público: si capturan al piloto o a los pilotos enemigos con vida y los entregan a la policía, recibirán un premio valioso. Algunos canales fueron más allá, mostrando un mensaje que instruía a los iraníes a dispararles si los veían. Si el régimen iraní capturaba a un oficial militar estadounidense, se convertiría en la máxima baza geopolítica, una enorme carta de negociación para forzar la retirada de Estados Unidos. La vida de un hombre de repente llevaba el peso de todo el conflicto. Pero el personal militar estadounidense, y especialmente los pilotos de aviones de combate y los oficiales, tienen uno de los mejores entrenamientos del mundo. Se han preparado para cualquier eventualidad y saben cómo mantener la calma en situaciones de intensa presión, tomando las decisiones correctas para mantenerse con vida hasta que llegue la ayuda. Mientras que muchas otras personas podrían haber entrado en pánico, el piloto y el oficial de sistemas de armas del F-15 sabían exactamente qué hacer. Como dijo Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar en el grupo de expertos Defense Priorities, a la BBC su prioridad número 1 es mantenerse con vida y evitar ser capturados. Están entrenados para alejarse del zona de eyección lo más rápido posible y para ocultarse, de modo que estén a salvo. Este personal también está entrenado en técnicas avanzadas de supervivencia, lo que les permite sobrevivir durante periodos prolongados sin acceso a comida o agua, recolectando suministros y aprovechando al máximo el terreno local a su favor. Atrapados en un paisaje inhóspito, a cientos de millas de cualquier lugar seguro, con la población local y el ejército iraní buscándolos, los dos hombres habrían tenido que depender de su entrenamiento y experiencia para evitar ser detectados. Helicópteros UH-60, Black Hawk de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fueron enviados para rastrear el área cercana a donde se habían encontrado los restos del avión de combate. Mientras tanto, escenas en la televisión iraní mostraban a habitantes nómadas, algunos armados con rifles y otras armas ligeras, moviéndose entre las montañas, revisando el área en busca de cualquier señal de vida. Si el régimen iraní pudiera capturar incluso a un solo miembro del personal militar estadounidense, podría ejercer una enorme presión sobre el gobierno de Estados Unidos. Un problema que ninguna cantidad de bombas, misiles o superioridad militar podría resolver. Era una situación que las fuerzas estadounidenses estaban desesperadas por evitar, y dieron un gran paso en la dirección correcta, cuando las tripulaciones de los helicópteros localizaron al piloto desaparecido del F-15 7 horas después de que el avión fuera derribado. Pero sacarlo de ahí tuvo un costo brutal. Cuando el Black Hawk se preparaba para aterrizar, las fuerzas terrestres iraníes tendieron una emboscada en la zona. El fuego de armas ligeras atravesó el fuselaje. Miembros de la tripulación estadounidense fueron alcanzados. El equipo de rescate se negó a retirarse.
mantuvieron la posición y arrastraron al piloto a bordo, abriéndose paso violentamente fuera de la zona de fuego. El helicóptero logró escapar del área sin sufrir más daños, aterrizando de manera segura de regreso en la base, donde los rescatistas heridos recibieron atención médica. El piloto estaba a salvo, pero solo la mitad del trabajo se había realizado. El oficial de sistemas de armas seguía allá afuera, en algún lugar, escondiéndose entre las grietas, hendiduras y los acantilados escarpados de las imponentes montañas de Irán. De repente, después de celebrar el regreso seguro del piloto, los funcionarios estadounidenses guardaron un preocupante silencio. Pasaron horas sin ninguna actualización adicional. El mundo observaba y esperaba, sin saber si el segundo hombre seguía con vida, o si había muerto tras el accidente, o posiblemente había sido capturado por las fuerzas iraníes. Luego comenzaron a aparecer más videos en las redes sociales mostrando helicópteros y otras aeronaves estadounidenses, incluyendo un avión de transporte C-130, del tipo que a menudo se utiliza para misiones de evacuación médica, sobrevolando partes del suroeste de Irán. La misión de rescate aún estaba en marcha, y según informes, Estados Unidos había pausado varias otras operaciones militares en Irán, para dedicar la mayor parte de su tiempo, atención y recursos a encontrar y recuperar al oficial desaparecido. Decenas de efectivos de operaciones especiales participaron en el esfuerzo, pero las probabilidades seguían en su contra. Y esto estaba lejos de ser algo estándar. Las misiones de búsqueda y rescate en combate, o misiones César, son mucho más difíciles que las operaciones convencionales de búsqueda y rescate. Los rescatistas no pueden simplemente sobrevolar el terreno, tomarse su tiempo para examinar los alrededores, localizar al personal herido o desaparecido y subirlos a bordo con cuidado. Eso los convertiría en blanco inmediato para los mismos misiles fantasma que destruyeron el F-15. Misiones como estas normalmente son realizadas por helicópteros, que vuelan a baja altura para reducir el riesgo de ser detectados e interceptados por misiles enemigos, al mismo tiempo que les da a los observadores a bordo la mejor oportunidad de localizar al personal desaparecido que están buscando. Luego, si se encuentra a un sobreviviente, no hay tiempo que perder. Los paracaidistas de rescate deben estar listos para saltar de su aeronave si es necesario, hacer contacto con la persona desaparecida, brindar asistencia médica esencial y luego llegar a un lugar seguro para la extracción. Todo esto mientras evaden posibles fuerzas enemigas en tierra a su alrededor. Estas misiones son complejas, arriesgadas y sumamente urgentes. Siempre existe la posibilidad de que algo salga mal, y un excomandante de escuadrón de paracaidistas de rescate describió las operaciones César como angustiosas y sumamente peligrosas. Pero Estados Unidos tiene algunos de los mejores equipos de rescate del mundo, y lo han demostrado muchas veces, como en 2005 cuando equipos de paracaidistas de rescate salvaron a un miembro de los Navy SEAL de Estados Unidos que había sido herido y buscó refugio en una pequeña aldea afgana después de que él y su equipo fueran emboscados por fuerzas enemigas. Así que los paracaidistas de rescate han logrado milagros en el pasado, y el 5 de abril tuvieron que hacerlo de nuevo, incluso según los estándares de César. Esta fue una misión extremadamente complicada, que involucró no solo aviones de transporte y helicópteros, sino también recursos cibernéticos, espaciales y de inteligencia, junto con cientos de elementos de operaciones especiales, todos trabajando incansablemente para localizar a un solo oficial desaparecido, que según se informó, había sufrido heridas graves durante el accidente inicial. El oficial herido, sangrando, escaló un cresta de 7.000 pies, desapareció entre las rocas y luego hizo una apuesta aterradora. Activó su baliza de emergencia. La señal fue enviada directamente a la CIA, pero no podía simplemente dejar la baliza encendida todo el tiempo. Eso sería una sentencia de muerte segura. Los pilotos de combate de la Fuerza Aérea están entrenados para no señalar su ubicación constantemente cuando están detrás de las líneas enemigas. La señal que le diría a su país dónde encontrarlo también actuaría como una bengala electrónica, ya que cada unidad de inteligencia iraní en el sector también podría ver su ubicación. Así que el oficial de sistemas de armas tuvo que activarla solo por un momento, lo suficiente para que los estadounidenses pudieran localizarlo y luego apagarla, lo suficientemente breve como para seguir siendo un fantasma. Y esa activación de la baliza fue suficiente para que la CIA se hiciera una idea de dónde se escondía el oficial de sistemas de armas. La posibilidad de un rescate se volvió mucho más realista en ese momento, pero el tiempo seguía corriendo, y podía ser cuestión de minutos antes de que el oficial fuera descubierto por algunos iraníes armados que patrullaban la zona. Para ganar tiempo para las fuerzas estadounidenses, la CIA ideó un plan. Inició una campaña de desinformación dentro de Irán, difundiendo una historia falsa. El aviador había sido encontrado y ya estaba en proceso de ser evacuado del país en un convoy terrestre. La agencia de inteligencia esperaba que esto fuera suficiente para desviar la atención de los iraníes de las zonas montañosas que estaban buscando, haciendo que se enfocaran en cambio en las carreteras y rutas cercanas de la región. La maniobra de distracción de la CIA ganó tiempo. Un alto funcionario de la administración le dijo a The New York Times que la confusión comenzó a extenderse entre las filas iraníes.
pero ganar un poco de tiempo no sería suficiente. Los escuadrones de la muerte iraníes estaban barriendo sistemáticamente los pasos de montaña, acercándose peligrosamente hasta quedar a menos de 2 millas de su posición. 2 millas suenan como una gran distancia, pero en el silencio absoluto de las montañas iraníes, 2 millas están lo suficientemente cerca como para escuchar el motor de un camión diésel subiendo por un camino de tierra y oír a los perros ladrando. El oficial estaba acorralado, superado en número por miles, y el régimen iraní se estaba acercando, pero las fuerzas estadounidenses también. Utilizando sus tecnologías de vigilancia de clase mundial, la CIA continuó proporcionando información en tiempo real a las fuerzas en la zona, que incluían elementos del equipo 6 de los SEAL, de la Marina, así como comandos de la Fuerza Delta y Rangers del Ejército. Un par de aviones de transporte C-130 estaban en tierra, listos para escoltar al oficial herido y a sus rescatistas fuera del área sin demora, mientras que un contingente mucho mayor de helicópteros, aviones de vigilancia, cazas y aviones cisterna estaban listos para brindar apoyo si era necesario. Después de horas de esfuerzo, habían localizado con precisión la ubicación exacta del oficial y confirmado su identidad. Era hora de intervenir. El tiempo de sigilo y secreto había terminado. Ahora, el plan se inclinaba hacia la violencia. Aviones de combate estadounidenses e israelíes desgarraron el cielo, lanzaron una barrera de explosivos de alto poder sobre los pasos montañosos, físicamente bloquearon el avance de las fuerzas iraníes con un anillo de fuego. Los operadores descendieron de los helicópteros hasta la ubicación del oficial. Los comandos avanzaron a través del caos cegador y polvoriento, y ahí, sangrando entre las rocas, lo encontraron. El aviador estaba herido pero con vida bajo un intenso fuego de supresión, mientras los comandos disparaban hacia las áreas circundantes para disuadir a cualquier enemigo que hubiera sobrevivido a los ataques aéreos. El aviador fue subido a un helicóptero y transportado a una pista de aterrizaje cercana, donde los enormes aviones de transporte C-130 esperaban en la oscuridad. Ahí transfirieron a los aviadores a bordo. El plan era evacuar de inmediato, pero según los informes, el tren de aterrizaje delantero del C-130 se había atascado en la arena de la pista de aterrizaje, haciendo imposible cualquier intento de despegue. La aeronave de 75.000 libras se había quedado atascada en la arena. Eran un objetivo enorme, estacionados en territorio hostil, y estaban atrapados. El sol saldría pronto. Los drones iraníes podrían llegar en cualquier momento. La tripulación cavaba frenéticamente durante la noche, tratando de liberar las ruedas atascadas, pero era completamente inútil. Con cada hora que pasaba, aumentaba el riesgo de que las fuerzas iraníes pudieran estar acercándose. Se enviaron 3 aviones de transporte más a la zona para finalmente evacuar al oficial de sistemas de armas y a otro personal. Los 2 C-130 varados, junto con varios helicópteros MH-6 Little Bird, fueron luego destruidos por aviones de combate estadounidenses para que no cayeran en manos del enemigo. Poco después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la buena noticia al publicar en Internet para informar al público estadounidense y al mundo en general que el oficial de sistemas de armas herido estaba sano y salvo. Trump continuó señalando que las fuerzas iraníes se acercaban cada vez más al oficial con el paso de las horas, pero las fuerzas estadounidenses lograron extraerlo con éxito sin sufrir ninguna baja ni herida en absoluto. Había sido una misión compleja, con una cantidad increíble de riesgos y una que no salió exactamente como se había planeado, pero que, al final, produjo el único resultado que importaba. El oficial de sistemas de armas estaba a salvo. Ya no existía la amenaza de que un oficial estadounidense fuera capturado por el enemigo y usado como moneda de cambio. Estados Unidos había prevalecido una vez más, y la ventaja potencialmente decisiva de Irán se le había escapado de las manos. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo campo de batalla.